senador de Demócratas. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Hola, Matías, muy buenas noches. Bueno, el proceso constituyente nos ocupa hace varias noches, y no solo a nosotros, aquí los diarios, las radios, los medios, la política está preocupada porque el paciente está con el pulso un poco débil, y el paciente hay que reanimarlo, porque el 17 tiene que presentarse en sociedad y tiene que presentarse ante los votantes y aprobarse, ojalá, para que tengamos una nueva constitución. ¿Cómo está viendo usted el estado de salud del paciente? Sí, estamos preocupados y además a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución las dos veces que habilitamos los dos procesos constitucionales, entonces uno tiene una especial preocupación y yo creo que la ciudadanía también. La gente está cansada del proceso constituyente, hay un desgaste electoral, yo creo que es bueno cerrar este proceso, pero hay que cerrarlo bien, con un gran acuerdo, con una constitución que le haga sentido a las grandes mayorías ciudadanas. Había un trabajo de estos señores de la comisión experta que habían hecho un anteproyecto de manera bastante consensual, firmado desde republicanos hasta el Partido Comunista, un ejemplo de lo que es ponerse de acuerdo. Pero hay normas que están saliendo del Consejo Constitucional legítimamente, fueron elegidos por la ciudadanía en mayo, que han generado mucho ruido y nosotros lo que hemos hecho es un llamado desde Demócratas, desde el centro, a poder identificar cuáles son esos puntos que generan más ruido, más controversia y tratar de llegar a un acuerdo, porque recordemos que ahora viene el trabajo de la misma comisión experta que pueden hacer observaciones y arreglar un poco esta situación. Vamos a seguir la línea cronológica que usted está siguiendo, pero antes de que quiero volver a algo que dijo recién. Me tocó presidir ambas instancias de este proceso, queremos que termine bien. ¿Va a terminar el 17 de diciembre de todas maneras? Porque algunos dicen, puede haber plan B. O otros dirán, no lo ha escuchado nadie públicamente, pero alguien dirá, bueno, pero necesitamos una tercera convención. Aquí se termina y se lo planteo de la siguiente manera, que ojalá no ocurra, porque la mayoría de los chilenos quieren una nueva constitución para Chile, para el Chile que viene, para el Chile moderno. ¿Qué pasa si es que gana el rechazo o el en contra? ¿Queda afirme, legitimada, oleada y sacramentada la constitución vigente? Yo espero que eso no ocurra, efectivamente, yo espero que terminemos todos votando a favor una buena propuesta. Algunos consejeros no nos están haciendo esa tarea fácil porque le están hablando a sus electores y no le están hablando a las grandes mayorías ciudadanas. Hoy día salieron algunas luces que de alguna manera generan esperanza, porque 4 consejeros de izquierda votaron a favor una norma que había sido propuesta más bien por las derechas, que tiene que ver con los capítulos de las Fuerzas Armadas. El otro día 4 consejeros de Chile Vamos votaron en contra de esta norma de que todo ser humano es persona, que podía complicar la discusión del aborto en 3 causales. Entonces yo veo luces de esperanza y que hay consejeros que le han tomado el peso a la situación y dicen, bueno, no podemos fracasar nuevamente en este segundo intento. Si llegara a fracasar y llegara a ganar la opción en contra en diciembre, Matías, yo soy partidario de darle un respiro a la ciudadanía, abocarnos 100% a resolver los temas que hoy día más demanda la gente, un acuerdo en materia de pensiones, la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad, la reforma a la salud, la reactivación de la economía, que son por lejos las principales preocupaciones de la gente. Yo creo, y lo digo responsablemente, habiendo promovido la reforma constitucional de los 4 séptimos junto con Jimena Rincón, que no es válida esta opción que promovieron algunos diputados de izquierda de decir, bueno, tomemos el texto del anteproyecto y lo pasamos por el Congreso y se aprueba por 4 séptimos. Yo creo que eso sería una falta de respeto a la ciudadanía y yo al menos descarto esa opción. Ya, ¿y una tercera convención o consejo no está en los planes? Yo creo que la ciudadanía estaría absolutamente irritada con un tercer proceso. Volvamos entonces, echemos hacia adelante de la narración que iba haciendo. Dijo, tenemos que identificar cuáles son los puntos, porque cuando uno habla con los, así tranquila y calmadamente, con los que están bien adentro, de lado y lado, dicen, se agarran la cabeza a 2 manos, dicen, está quedando, de lado y lado, está quedando muy buenas muchas cosas, muy moderna, muy bien trabajada. De hecho, ha tenido más del 50% de las votaciones unánime.
pero hay determinadas luces rojas que, para el lado y lado también, que tironean. Y no vaya a ser cosa que se eche a perder todo por culpa de esto tironeado de la izquierda, de la derecha, en fin. Hay que identificar eso y ver cómo resolver esos puntos conflictivos, ¿no es cierto? Como los puntos dolorosos. Ustedes están en ese trabajo, una comisión, con un grupo, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cuáles son los más dolorosos? Yo diría que hay 10 temas que son bastante controvertidos, porque de los temas que han generado más ruido, por ejemplo, esto que ha sido muy polémico, eximir el pago de contribuciones al 20% mayores ingresos, es un tema que se puede discutir en la ley, no es propio de la Constitución. Por ese tipo de cosas, yo, a ver, no sé usted es el experto, abogado y parlamentario, pero no parece doloroso, no creo que nadie se queme, nadie se sacrifique a sí mismo por las contribuciones. No es un tema de principio. Exactamente. En cambio, el tema, por ejemplo, de las mujeres, el tema del aborto, el tema de la vida, son temas más peliagudos. Entonces, hay que ir limpiando, ya. Vamos a suponer, por supuesto, contribuciones va a terminar saliendo si por ello se pone en riesgo todo. Claro, porque cuando uno habla con los consejeros de Chile Vamos, por ejemplo, que votaron a favor esta norma que es bien contravertida, ¿no?, de que la Constitución protege el derecho a la vida de quien está por nacer y no del que está por nacer, como está la Constitución actual, te dicen, claro, el problema es que la comisión experta en el anteproyecto tampoco nos daba alternativa, o sea, tampoco había establecido el derecho a la vida del que está por nacer. Y yo creo que esa va a ser finalmente la reacción y no va a quedar ninguna duda que se va a permitir no lo ve entre la los más del peliagudos y yo creo que se va a llegar a un acuerdo. No lo ve, yo creo que la discusión de la exención de contribuciones va a quedar para la ley. Sí. Nosotros como demócratas hemos propuesto exenciones de contribuciones para los adultos mayores, la primera vivienda, la ley. Hasta un límite, eso se tiene que discutir. No en la capa constitucional. Por supuesto. Y hay temas, tú lo decías recién, que se ha avanzado muy bien, la modernización del Estado. Hay cosas que son valorables. Se votó hoy. Lo mismo que estábamos hablando, que se aprobó gracias a consejeros de izquierda, un capítulo para las Fuerzas Armadas, esto que al principio había sido controvertido. Los chilenos valoran el rol de las Fuerzas Armadas. El Estado social y democrático de derecho tiene que estar como la piedra angular, el artículo primero, después del individuo. Porque ¿qué significa el Estado social y democrático de derecho? Que es un Estado que garantiza derechos, como dice el acuerdo de la Comisión Experta, de manera progresiva, con responsabilidad fiscal. Entonces, ¿dónde están los puntos dolorosos? Los puntos que ponen en riesgo realmente el minuto de los cubos. Que generan ruido de manera absolutamente innecesaria. Esta norma que las personas condenadas por violación a los derechos humanos, delitos graves, a los 75 años pueden pedir la conmutación de la pena por arresto domiciliario, primero no tiene por qué estar en la Constitución. En la ley. Es una cuestión que es parte de la discusión del Código Código Procesal Penal. Vamos a suponer que eso penal, se cae con cierta facilidad. Yo estoy tratando de identificar frente a los espectadores aquí cuáles son los temas que al final van a llegar a ser, es como que decía, ¿cuántos pares son tres moscas? ¿Cuáles son los temas duros, donde se van a tener que sentar a decir, ¿somos capaces de acordar algo o no? Temas que, las líneas rojas famosas, no son las contribuciones, no son la prisión de los mayores de 75 años, dar impresión, no son esos, creo. A ver, yo creo que hay temas bien concretos. Por ejemplo, por primera vez se van a reconocer los derechos sociales en la Constitución a través de una acción de protección. Bien, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, con provisión público-privada. La gente quiere tener libertad para elegir. La gente quiere también que se reconozca la propiedad de los ahorros previsionales. Hay que ver de qué manera eso no nos amarra las manos, por ejemplo, para llegar a un acuerdo para establecer un seguro de longevidad, para revisar las tablas de mortalidad hasta los 85 años, de esa manera aumentar las pensiones un 30% y hacernos cargo de la sobrevida después de los 85 años. O sea, no nos amarremos las manos respecto a los mismos temas que estamos hoy día discutiendo y que podamos acordar en el Congreso. Yo creo que esos son los temas más importantes y ahí la acción de protección, por ejemplo, lo que ha planteado sectores más de izquierda y que yo concuerdo, es que es muy importante que la acción de protección sea para remover los obstáculos que el Estado tiene y que impiden el efectivo ejercicio de esos derechos. O sea, son temas muy importantes, son temas básicos, la defensoría de las víctimas. Obviamente, nosotros tenemos que entender que republicanos, con quienes yo tengo muchas diferencias, acaba de ganar una elección, sacó el 35% y ahí hay una ciudadanía que es muy sensible a los temas de seguridad,
Defensoría de las Víctimas, capítulos de las Fuerzas Armadas. Eso también está bien transversalizado. Por supuesto, ¿sí, no? y hay que entender y hay que respetar que hay otro tipo de ciudadanos, probablemente más de izquierda, que están muy sensibilizados con el derecho a la huelga, que no puede estar circunscrito solamente al ámbito de la negociación colectiva, que tiene que estar acorde a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, si uno puede identificar, a mi juicio no son más de 10 o 15 puntos los más controvertidos, y se pone a trabajar, se sienta a una mesa de buena fe, con sentido de país, con sentido de la responsabilidad, y dice Matías, bueno, vamos a llegar a un acuerdo en estos temas y deja de lado los cálculos políticos, si me conviene que gane el a favor, el en contra, pensando en la elección presidencial. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo y decirle al país, mire, despejemos el tema constitucional, aprobemos este texto, que no es todo lo que quisiéramos, pero es un mínimo común denominador de las aspiraciones ciudadanas y donde los ciudadanos se puedan de alguna manera sentir identificados con un sentido de pertenencia, porque en eso consiste finalmente una constitución. Fíjese que quedamos relativamente tranquilos, siempre en función de que el país lo dijo en una elección, en un 80% que quería una nueva constitución, por lo tanto no es muy alejado decir que el país quiere una nueva constitución. En función de ese deseo, si esos son los problemas, quiere decir que estamos exagerando el problema. Es que hay que dejar de lado la estridencia. A veces, bueno, lo que sale en la televisión es el que grita más fuerte, o el que se pelea con el otro, o el que dijo la frase más ingeniosa. Pero yo veo, y yo he conversado desde republicanos hasta el Frente Amplio, con distintos actores, dirigentes de partidos, consejeros, expertos, y cuando uno le pone lápiz y papel a esto, identifica cuáles son los temas controvertidos, tú te das cuenta que no estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo importante? Que ese acuerdo se logre esta semana, porque ahora viene el trabajo de la comisión experta que puede hacer observaciones, hay que aprobar esas observaciones por 3/5, después esto se va a una comisión mixta, entonces ese acuerdo no puede llegar, Matías, demasiado tarde. Perfecto. Porque si no, la ciudadanía ya se ha formado la opinión de que este camino es muy difícil. Ya están trabajando. Ya estamos trabajando en eso, cada uno contribuyendo desde su vereda, con pleno respeto a estos señores que fueron elegidos por la ciudadanía para redactar una nueva constitución. Matías Walker, senador por la región de Coquimbo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Ya volvemos con Vía Pública, con el auspicio de Te Pillé, no